¿Te habrás preguntado alguna vez, Dios, ¿cómo puedo agradarte? ¿Qué hago para agradarte? Creo que en mayor o menor medida todos nos hemos hecho esa pregunta más de una vez en nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios. Y de hecho a mí me ha pasado, me ha sucedido de preguntármelo o preguntárselo al Señor varias veces. Y la respuesta que siempre tuve de parte de Dios es: tu fe me agrada, tu fe me agrada. Cuando le creemos a Dios, a pesar de que no veamos las situaciones, a pesar de que no veamos la respuesta en el momento, permanecer creyendo, eso es algo que le agrada a Dios. Pero vamos a desarrollar algunos puntos porque hay otros temas también. Primero, tener fe en Dios, porque Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, si no le creemos, es imposible agradar a Dios. Si no le creemos a su palabra, si no creemos en sus promesas, si no creemos lo que Él nos dice, eso es imposible agradar a Dios. Claro, la cuestión es, si yo oro y porque no se cumple inmediatamente o en algún momento dejo de darle gracias a Dios o dejo de creer, eso es verdaderamente lo que hace que nuestra fe sea nada, sea vana. Tenemos que creerle más allá de que no veamos, más allá de... dice que Abraham recibió la promesa de tener un hijo y estuvo casi 30 años hasta que la recibió. Por eso fue llamado el padre de la fe. El segundo punto podríamos decir que es ocuparse del espíritu. Aquí ocuparse del espíritu significa de tener una vida espiritual. En Romanos capítulo 8, versículo 6 en adelante dice: porque el ocuparse de la carne es muerte. Significa ocuparse de las cosas carnales es muerte. La palabra muerte significa separación. Cuando nos ocupamos de las cosas carnales, ahí no agradamos a Dios. Al contrario, esto provoca un pecado, provoca muerte. Si alguien quiere agradar a Dios, lo que tiene que hacer es separarse e ir apartándose de aquellas cosas que desagradan a Dios. No podemos agradar a dos señores. O la Biblia nos enseña eso. Por lo tanto, ¿quieres agradar a Dios? Verdaderamente el que quiera agradar a Dios, quizás sin que nadie te lo diga, comienzas a decir: no, esto no quiero, esto me separa de Dios. Dice, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Porque los designios de la carne son enemistad con Dios. Si yo me dejo llevar por la carne, por los deseos de la carne, estos son enemigos de Dios. Por lo tanto, si me ocupo de lo carnal y no de lo espiritual, ahí nunca voy a poder agradar a Dios. La mejor manera de poder agradar a Dios es negarme a los deseos de la carne que son contrarios al espíritu. Estos batallan entre sí. Y cada uno de nosotros tiene esa batalla en forma natural entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Los deseos de la carne van a querer cosas carnales, cosas naturales, cosas que muchas veces son desagradables, algunas que son pecados groseros, otras que no son pecados groseros, pero sí que nos roban tiempo, roban lugar en el corazón y roban tiempo para poder desarrollar las cosas del espíritu. Por eso, ¿quieres agradar a Dios? Primero, no pecar. Segundo, ocuparse de las cosas del espíritu. Pero no pecar ya lo entendemos, pero lo otro, ¿me dejas profundizar un poquito más? Mucha gente dice: no tengo tiempo para orar con Dios, pero sí tienes tiempo para la televisión. Capaz que no estás viendo nada pecaminoso, capaz que no estás viendo nada malo, pero la cuestión es, si yo quiero estar con alguien, obviamente dejo ciertas cosas para estar con ese alguien. Y en lo espiritual pasa lo mismo. Si te acuestas tarde y no te puedes levantar temprano para estar un rato con Dios antes de desarrollar tus actividades naturales,
pero te acuestas tarde porque ves una película, porque te la pasas viendo vídeos o jugando jueguitos o lo que sea, cualquiera sea el entretenimiento. ¿Qué estás diciendo? Esto es más importante. En definitiva, aunque tú digas, no, Dios es lo más importante para mí, pero la realidad es que en el día a día, si tú tienes tiempo para el entretenimiento, tienes tiempo para el ocio, tienes tiempo para amigos, tienes tiempo para un montón de cosas, pero después no tienes tiempo para Dios, en definitiva, se parece un poco a cuando Dios dijo del pueblo de Israel, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Eso lo enseñó el apóstol Pablo. Donde está lo que verdaderamente deseas y anhelas, allí está tu corazón. Y si tu corazón está en agradar a Dios, tu corazón va a estar en pasar tiempo con Dios, en oración, pasar tiempo en alabanza, en adoración con Dios, pasar un tiempo de estudio de la palabra de Dios para que Dios te hable a ti. Eso es verdaderamente agradar a Dios. El otro punto, el temor de Dios. Salmo 147:11 dice, se complace el Eterno en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Por lo tanto, ¿quieres agradar a Dios? Esperar en Dios y tener temor de Dios. Tener en cuenta lo que Dios dice, cómo Dios lo dice, qué es lo que quiere el Señor de ti. Todo eso es parte de lo que significa agradar a Dios. Cuarto punto, obedecer a Dios. 1 Samuel 15:22 dice, se complace el Eterno, se complace Dios, tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a su palabra. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. O sea, podemos hacer muchas cosas. Podemos ser muy activos, muy comprometidos en la obra, en la iglesia, con los demás. Pero si no somos obedientes, no agradamos a Dios. A Dios lo que más le agrada es la obediencia. Dice, obediencia quiero más que cualquier sacrificio. Y de Jesucristo dice la palabra, por cuanto padeció, aprendió obediencia. La obediencia es algo que se aprende. Y muchas veces tenemos que padecer para aprender esa obediencia. Le pasó a Jesucristo. ¿Cuánto más a nosotros aprender la obediencia? Si queremos agradar a Dios, tenemos que buscar la obediencia, que es muy importante. Y el sexto punto, hacer bien, ayudar al prójimo, comprometernos. Los mandamientos dice, amarás al Señor tu Dios, y nos enseña cómo amarlo. Y el segundo, y a tu prójimo como a ti mismo. Si no amo al prójimo, no me preocupo y me ocupo del prójimo, no puedo agradar a Dios. ¿Por qué? Recordemos que el Señor dijo, por cuanto diste un vaso de agua a uno de estos mis pequeñitos, a mí me lo diste. Y por cuanto fuiste a visitar a este preso o a este enfermo, a mí me visitaste. Eso lo enseña el Señor. Por lo tanto, el ocuparse del prójimo es algo que le agrada al Señor. En Hebreos capítulo 13 dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios agrada al Señor. Estas son cosas que agradan a Dios. El ayuda mutua, el ocuparse, el preocuparse del prójimo. Esa actitud egoísta que hay en este mundo, de que me ocupo yo, me salvo yo, los míos y los demás, bueno, que se busquen la vida. No, eso a Dios no le agrada. A Dios le agrada que seamos misericordiosos. Como dice la Biblia, de gracia recibimos, dar de gracia. Otra cosa que podemos aprender en Mateo capítulo 6, cuando habla, el Señor habla de la oración y dice, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores,
Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No ores para buscar la recompensa. Ora para estar con Él, para conocerle. Búscale para conocerle. La recompensa viene implícita en la búsqueda de Dios. Eso es algo que evidentemente nada puede ir contra la voluntad de Dios. La recompensa viene de parte de Dios. Pero la cuestión es con qué corazón lo haces. Si buscas la recompensa, ya tienes tu propia recompensa en eso. Busca a Dios por Él mismo, por estar con Él, por aprender de Él, para buscar agradarle, para deleitarte en Él. Mira lo que dice el Señor. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Tenemos que aprender a deleitarnos, a disfrutar de estar con Dios, a disfrutar de estar con Dios, de estar con su palabra, de estar con Él. Cuando aprendamos a disfrutar de Él, no habrá muchas veces necesidad. Y esto te lo digo por experiencia propia. Cuando aprendí a disfrutar de estar con Dios en su presencia, muchas veces ni tuve la necesidad de orar, de pedirle nada, porque me di cuenta, sentí que Dios se había llevado mi carga. Ya Dios se había ocupado, había escuchado el susurro de mi corazón. ¿Por qué? Porque había aprendido a deleitarme en Él. Deleítate en el Señor y Él te concederá lo más íntimo y profundo de tu corazón, siempre y cuando sea conforme a su voluntad. Y por último, en Eclesiastés capítulo 2, fíjate, versículo 26, porque al hombre que le agrada, o sea, el hombre que busca agradar a Dios, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. ¿Quieres tener sabiduría, ciencia y gozo? Busca agradar a Dios. Mas al pecador, o sea, al que no le interesa a Dios, Dios le da el trabajo de recoger y amontonar para que Dios después se lo dé a aquellos que le agradan. Por lo tanto, ¿quieres agradar a Dios? Bien haces. Ahora, empeñate, búscale de todo tu corazón y no te preocupes de la recompensa. Ya vendrá la recompensa de parte de Dios para tu vida. Que Dios te bendiga.